Buenas gente, aquí con uno de sus favoritos, espectacular Spider-Man en Gotham. Este fic fue hecho por Escribe95, link de su fic y página en la descripción. Capítulo 5. Deja que las arañas durmientes descansen. El viaje a la mansión con un pasajero inconsciente y nada más que ganchos de agarre no fue fácil, pero gracias a los poderes de Signal lograron llegar sin ser vistos. Spider-Man todavía estaba inconsciente cuando finalmente llegaron a la entrada de la mansión. Alfred, habiendo sido alertado con anticipación, les abrió la puerta. Bienvenidos a casa, señores. El resto de la familia se ha reunido en la oficina del maestro Bruce. El mayordomo los condujo escaleras abajo. Bruce había convencido a Cass y Damian para que lo ayudaran a preparar el equipo médico necesario. Spoiler: estaba de patrulla con Bluebeard y Oracle, una vez que supo que los cuatro y su invitado inesperado habían llegado a casa sanos y salvos, había regresado a la biblioteca. Pónganlo en la camilla, ordenó Bruce. Estaba vestido con su uniforme de Batman, sin la capucha. Nick Dwayne lo hizo y acostó suavemente al adolescente. Se sorprendió de lo ligero que era el chico. Después de verlo detener un tren, estaba seguro de que el chico pesaría mucho más. Apenas se sentía como si pesara 120 libras. Bruce tomó un estetoscopio y lo sostuvo sobre la insignia de la araña que tenía el niño en el pecho. Escuchó por un momento antes de moverlo. Su pulso es estable, pero quiero asegurarme de que esté recibiendo suficiente aire. ¿Deberíamos quitarle la máscara?, preguntó Damian, mirando a Spider-Man con curiosidad. No, Cass negó con la cabeza. Tiene razón, asintió Duke mientras se quitaba el casco. No querríamos que nadie nos hiciera eso si nos noquearan en una pelea. Tal vez podríamos acercarlo hasta su nariz, sugirió Dick. Bruce le hizo un gesto con la cabeza y se inclinó hacia adelante. Levantó el borde de la máscara, dejando al descubierto la parte inferior del rostro del adolescente. Se detuvo, como Dick le había pedido, en su nariz. Todos estaban en silencio y podían oír fácilmente la respiración constante del chico. Dick se quedó mirándolo fijamente durante un segundo. Bruce tenía razón. Por lo que podía ver de su rostro, estaba claro que Spidey era joven. De la edad de Duke, al menos. Satisfecho, Batman comenzó a palpar el brazo izquierdo de Spider-Man, buscando huesos rotos. Damian, que había aprendido esto en su entrenamiento con Robin, y lo había usado en el campo una o dos veces, revisó el otro brazo. Por alguna razón, ambos se detuvieron en sus muñecas. Damian comenzó a mirar debajo de sus guantes, pero Bruce lo detuvo. Dick entendió por qué. Era peligroso jugar con el equipo de otra persona. Lo había aprendido de niño cuando había tomado prestadas algunas bombas de humo. Había tardado una semana en sacar todas las manchas de hollín del pasillo. Bruce y Dami concluyeron que el justiciero no tenía ningún hueso roto, aunque Tim sugirió una resonancia magnética si se despertaba con algún dolor. ¿Debería intentar despertarlo, padre?, preguntó Damian. No, déjenlo descansar. Él podrá responder nuestras preguntas cuando se despierte. Se volvió hacia Dick, Jason, Tim y Duke. ¿Qué pasó con el Guasón y el monorail? La explicación duró la siguiente hora, con un descanso a mitad de camino gracias a que Alfred trajo bocadillos. Spider-Man no se despertó hasta 2 horas después. Su primer pensamiento al despertarse fue: ¿por qué oigo murciélagos? Su segundo pensamiento fue: ¿por qué me siento como si me hubiera atropellado un tren? Ah, cierto. Rápidamente lo recordó. El monorail, la voz del Guasón, el desmayo en el tejado frente a esos tipos disfrazados. Oh, mierda, ¿lo habían secuestrado los supervillanos? Antes de abrir los ojos, escuchó para ver si había algo o alguien cerca. No podía oír nada más que murciélagos en el cielo y maquinaria que emitía pitidos. Ambas cosas le parecieron un poco extrañas. Aunque ciertamente no lo prepararon para lo que vio cuando abrió los ojos. Estaba en una cueva. Una cueva muy, muy grande, lo que en cierto modo explicaba lo de los murciélagos. Lo siguiente que vio fue una estatua gigante de dinosaurio, que definitivamente no pensó que fuera real por un momento y por lo tanto no lo asustó, de pie junto a un naipe gigante que colgaba del techo. Intentó sentarse, pero dejó escapar un pequeño gruñido y volvió a recostarse. Se dio cuenta de que estaba acostado en un catre más o menos en el medio de la cueva. El resto de su cuerpo se sentía bien, afortunadamente, pero le dolía mucho la espalda. Mucho peor que en la víspera de Año Nuevo. Aún así, si se parecía a esa vez, el dolor desaparecería por completo después de unas 12 horas. Gracias a Dios por los factores curativos, y por el hecho de que el tren no hubiera ido más rápido, oyó pasos y se volvió hacia ellos.
Un hombre mayor, bien vestido y casi calvo, se acercaba con una bandeja de plata cubierta. Sonrió educadamente mientras se acercaba. Buenos días, señor Spider-Man, aunque debería decir tardes, ya que son más de las 3. ¿Dónde estoy? Se dio cuenta mientras hablaba de que alguien le había subido la máscara hasta la nariz, aunque, afortunadamente, no más. ¿Por qué tenía la máscara levantada? Alguien. No hay necesidad de entrar en pánico, señor. No le quitaron la máscara por completo. Necesitábamos asegurarnos de que estuviera respirando con regularidad, por lo que movimos su máscara lo suficiente para que pudiera hacerlo. Nadie vio su rostro. Su identidad secreta seguirá siendo un secreto mientras usted quiera mantenerla así. Debo decir que, si bien su salvación del monorail y de todos los que estaban en él fue bastante impresionante, su capacidad para curarse de semejante hazaña lo fue mucho más. Descubrió la bandeja, revelando un grueso sándwich de pavo, una tetera y una taza de té vacía. Llenó la taza y se la entregó a Spider-Man. Spidey dudó, pero, cuando sus sentidos no se activaron, se incorporó lo más que pudo y lo tomó. Con la boca expuesta, no pudo ocultar su mueca mientras se movía. ¿Tiene dolor en la espalda, señor? Solo me duele. Estaré bien en un par de horas. Si me dieran una moneda de 5 centavos por cada vez que he oído eso, suspiró el mayordomo. Luego le sonrió a Spider-Man. Pero al menos sé que lo dices en serio. Aún no has respondido a mi pregunta, le recordó Peter mientras seguía bebiendo su té. Sus sentidos aún no se habían despertado, así que sabía que la comida, al menos, estaba a salvo. Pero no confiaría en nadie hasta saber qué estaba pasando. Quien lo hubiera traído aquí no lo habría hecho a menos que quisiera algo. Ah, perdóname. Estás en la Batcueva, señor Spider-Man. Lugar de trabajo de la extensa Batfamilia. Fueron ellos los que me trajeron aquí. Le entregó la taza de té vacía. Alfred le ofreció el sándwich, que tomó y básicamente devoró. Ahora que sabía que era seguro, necesitó de todo su autocontrol para no comérselo todo de un bocado. Sí. Los caballeros en cuestión eran Nightwing, Red Orc, Red Robin y Signal. Debieron salvar el monorail y quedaron muy impresionados. También estaban preocupados por tu seguridad. Por eso te trajeron aquí. Spider-Man se dio cuenta de eso mientras se quitaba la máscara. Nightwing había leído sobre él en la biblioteca. No era inusual que apareciera en Gotham, y las fotos en línea mostraban que vestía un traje negro y azul, igual que el tipo que había visto antes de desmayarse. Vale, cada vez parecía menos probable que fuera un prisionero. Aún así, podría ser una buena idea mantener la guardia en alto hasta que supiera más sobre lo que estaba pasando. ¿Y por qué los murciélagos estaban tan interesados en él? Le informaré a la familia que te has despertado. Señorita huérfana, ¿podrías ayudarlo si necesita algo? Bueno. La cabeza de Spider-Man se disparó hacia la derecha. Había una chica, vestida con un traje negro con detalles dorados y una máscara que cubría la parte inferior de su rostro, parada a 6 pies de él. Tuvo que usar todo su autocontrol para no gritar. ¿Cómo diablos había logrado permanecer tan callada? Ella pareció darse cuenta de que lo había asustado y le dirigió una mirada de disculpa. Lo siento. Está bien. Entonces, ¿eres huérfana? Ella asintió. Spider-Man también había leído sobre ella. Hasta hace poco se la conocía como Black Bat, y antes de eso, la segunda Batgirl. Parte de la información en línea era contradictoria, pero una cosa era segura, era una de las luchadoras más letales de los murciélagos. Y ella, como la mayoría de ellos, ni siquiera tenía superpoderes. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado? Un rato. Claramente, ella no era de las que conversaban. Spider-Man se vio atrapado en la posición de iniciar una conversación intrascendente, lo cual era incómodo, o simplemente recostado en el catre mientras ella lo miraba, lo cual era igualmente incómodo. Afortunadamente, lo salvó el sonido de otras personas que entraban a la cueva. El primero en caer fue alguien a quien reconoció al instante. El tipo era mucho más amenazador de cerca. La capa y la capucha lo hacían parecer enorme. El cinturón amarillo era en realidad un cinturón utilitario, forrado con bolsillos que contenían quién sabe qué, le recordaba un poco a Spider-Man al cinturón en el que guardaba sus botes de telaraña y su señal arácnida. El resto del traje era de un material gris teñido que protegía al usuario y mostraba lo musculoso que era el tipo. Se detuvo a 1 metro de la cama y observó a Spider-Man con una expresión indescifrable.
Lo único que impidió que Peter saltara de la cama y se alejara con sus telarañas era el hecho de que A, su sentido arácnido todavía no se activaba y B, su espalda todavía estaba demasiado dolorida como para permitirle hacer algo más que sentarse. ¿Tienes dolor?, le preguntó a Spider-Man. De hecho, parecía preocupado. Me duele la espalda. No pasa nada, no es la primera vez que me duele así. En 12 horas se habrá curado. ¿Quieres decir que alguna vez has cogido trenes con las manos desnudas?, preguntó una voz incrédula. Spider-Man miró a la derecha del justiciero mayor y vio a otra chica mirándolo. Estaba vestida toda de morado y su disfraz incluía una máscara de color morado oscuro que cubría la parte inferior de su rostro, como la de Orpan, y una capa con capucha. La capucha estaba levantada, pero mostraba su cabello largo y rubio claro. La reconoció por las fotos en línea. Esto fue spoiler. No es un tren, no, admitió. Aún así, dijo otra voz, es bueno verte en una sola pieza. Esta voz le sonaba familiar y Peter comprendió por qué en cuanto su dueño empezó a acercarse. Nightwing. Mientras observaba, la sala se llenó de gente, la mayoría de ellos con aspecto de adolescentes o adultos jóvenes. Poco a poco, empezó a ponerle nombres a las caras, o sea, a las máscaras, y vio que estaba en una sala con 8 de los miembros de los murciélagos. Se tensó ligeramente, pero sabía que su espalda, y el hecho de que estaba en una habitación llena de personas que fácilmente podrían patearle el trasero, con poderes o sin ellos, le impedían tener una posibilidad real de escapar. ¿Soy un prisionero?, dirigió su pregunta a cualquiera que quisiera responder. No, pero teníamos que asegurarnos de que no estuvieras herido. El hombre de negro y gris dio otro paso hacia adelante. Peter se tensó. El vigilante mayor se dio cuenta y no se acercó. ¿Puedes decirme tu nombre? El hombre araña. No es eso lo que quiso decir, dijo Robin, mirando a Spider-Man como si lo estuviera analizando. No tiene por qué decírnoslo si no quiere, Robin, le dijo Nightwing al justiciero más joven. Robin miró al otro murciélago, pero permaneció en silencio. Spider-Man miró a su líder. Estaba bastante seguro de que ya sabía la respuesta a su siguiente pregunta, pero necesitaba estar seguro. ¿Quién eres? Soy Batman. Le dirigió otra mirada al héroe adolescente. ¿Cuánto tiempo llevas actuando como Spider-Man? 9 meses. Eso sí que lo podía responder con sinceridad. Había empezado exactamente 2 meses antes de cumplir 16 años. ¿Cómo es que nadie ha oído hablar de ti hasta hace poco? Viví en Nueva York. ¿Por qué viniste a Gotham? No fue mi elección, créeme. Los ojos de Batman se entrecerraron detrás de los lentes de su máscara. Necesito mejores respuestas que esa. Te quedarás en la Batcueva hasta que tu espalda mejore. ¿Tienes un lugar al que ir una vez que estés curado? ¿Algo así? Hizo una mueca por dentro. Era un inútil mentiroso. No le mientas a una sala llena de detectives, muchacho, le aconsejó Red Hood. Parecía que sonreía detrás de su casco. Spider-Man no le respondió. Si lo que había leído sobre Red Hood era cierto, entonces era un justiciero al que Peter no quería molestar. Te ayudaremos a resolver algo cuando te hayas curado, decidió Batman. En ese momento, todos los murciélagos, incluido Orpan, comenzaron a salir. ¿Por qué hace esto?, se preguntó Peter. Según su investigación, Batman no era conocido por ser amable con los metahumanos, especialmente con aquellos que aparecían de repente en su ciudad. Entonces, ¿por qué lo estaba ayudando? De todas las personas, Robin fue quien respondió a esa pregunta. El niño se quedó junto a su cuna mientras los demás se iban. Una vez que estuvieron casi solos, se acercó a la cuna y se inclinó hacia ella, sin querer que nadie lo escuchara. Habló sin rodeos, como si no quisiera decir lo que le estaba diciendo a Peter, pero sintiera que tenía que hacerlo. Gracias por salvarme la vida. Luego se apartó y sacó parcialmente una katana de su vaina. Si le dices a alguien que te dije eso, veremos qué tan rápidos son tus poderes curativos. Entendido. Spider-Man asintió una vez. Ahora podía agregar amenazado con éxito por un niño pequeño con una espada a su lista de experiencias de vida extrañas. Robin asintió, guardó su espada y salió justo cuando el mayordomo regresaba. Tenía otra bandeja, esta vez con más té y un plato de galletas. Todavía no sabía si podía confiar en la mayoría de los Bats, pero el mayordomo definitivamente estaba tranquilo. Capítulo 6. Piezas del rompecabezas. Una vez que el mayordomo, al igual que los murciélagos, aún no había dado su nombre real, se fue con la bandeja vacía, Spider-Man pasó los siguientes 45 minutos consecutivos mirando a los murciélagos posados en el techo.
Eso había sido interesante por un tiempo, ya que Peter nunca había visto murciélagos vivos antes. Pero, viendo que la mayoría de los murciélagos estaban durmiendo, se volvió un poco aburrido. Después de pasar un buen rato tumbado en un catre sin hacer absolutamente nada, justo cuando Peter empezaba a preguntarse si era posible morir de aburrimiento, la pantalla gigante del ordenador cobró vida. Mientras la miraba, apareció en la pantalla una gran cara verde. Parecía un poco la cara de una mujer y le recordó un poco a una máscara que había visto en el ático de los Osborn en algunas ocasiones. Hola. Me llamo Oracle. Tú debes ser Spider-Man, dijo la cara. Tenía una voz de mujer, solo que distorsionada electrónicamente. A pesar de la apariencia ligeramente espeluznante de la cara digital, la voz sonaba muy amigable. Hola. Se sentó lentamente, siseando levemente por el dolor en la espalda. No te levantes. No quiero que te hagas daño. No estoy herido, solo me duele la espalda Espera, ¿puedes verme? No, pero he estado con los Bats el tiempo suficiente para saber cómo suena una persona herida levantándose de la cama. ¿Se lastiman mucho? Él ya sabía la respuesta a esa pregunta. Incluso en los días buenos, todavía recibía puñetazos, patadas, derribos o, al menos, una vez por pelea, lo dejaban sin aliento. Sí. No se lo digas a Batman, pero creo que está celoso de tus poderes curativos. ¿Te habló de mí? No había sorpresa en la voz de Spidey. Todos los murciélagos lo hicieron. Después de salvar a Robin y a la gente del monorail, sin duda les causaste una buena impresión. Sin mencionar al resto de Gotham. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder, Oracle abrió varios artículos de noticias en línea y algunos vídeos de internet en el monitor de la Batcomputer. Batman puso la palabra murciélago delante de todo. Todos y cada uno de ellos mostraban a Spider-Man, deteniendo el tren a pasajeros agradecidos y sus familias diciéndolo agradecidos que estaban de que los hubiera salvado. Un video mostraba a una mujer, una reportera llamada Summer Gleason, diciéndole a su audiencia que una catástrofe total había sido evitada por poco gracias al nuevo justiciero de Gotham, el héroe trepamuros Spider-Man. ¿Cómo saben todos mi nombre? El comisionado Gordon le preguntó a Batman sobre ti, pensando que estabas con nosotros. No te preocupes, todo lo que Batman le dijo fue tu nombre. Ayudó que la prensa ya había comenzado a llamarte así. Spider-Man se quedó mirando los artículos y los vídeos por un momento. Tuvo que admitir que el hecho de que la prensa lo viera como un héroe por una vez fue agradable. Después de meses en los que Jameson no hizo nada más que difamarlo, que la prensa lo llamara héroe se sintió, los artículos y vídeos desaparecieron y fueron reemplazados por la cara verde. ¿Estás bien, Spider-Man? Sí, lo siento, dijo, sacudiéndose. Odio ser grosero, pero ¿había alguna razón por la que quisieras hablar? Bueno, en realidad tengo algunas preguntas, te diré lo que pueda, dijo. Sin embargo, si ella le preguntaba algo sobre su identidad, entonces la conversación se terminaba. Toda la crisis de identidad con Venom lo había dejado mucho más receloso de decirle a alguien quién era. Eso es todo lo que preguntó. Primera pregunta. Dijiste que viniste aquí desde la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Sí. ¿Y llevas 9 meses actuando como Spider-Man? Sí. Él podía ver a dónde quería llegar con esto, y no le sorprendió en absoluto su siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué no hay registros sobre usted en la policía de Nueva York ni en ningún medio de comunicación? Decidió responder con sinceridad, aunque la verdad sonara un poco loca. Es complicado, ¿y si te dijera que vengo de otra dimensión? ¿Vienes de otra dimensión? No parecía sorprendida. Bueno, eso explica algunas cosas. Espera, ¿me crees? ¿Así de simple? Spider-Man, Batman ha estado en algunas misiones extrañas, tanto en Ciudad Gótica como con la Liga de la Justicia. Ha conocido versiones alternativas de sí mismo, versiones malvadas de sí mismo, versiones futuras de sí mismo, y esas son solo las misiones de las que me ha hablado. Probablemente ya sospechaba que eras de otra dimensión. O al menos algo parecido. Vaya. Tal vez los murciélagos creerían su historia después de todo. Entonces, ¿vas a contarme cómo viajaste entre dimensiones? Ah, cierto, se sonrojó, aunque su máscara lo ocultó. Bueno, hay un villano de donde yo vengo. Era un científico típico, el Dr. Otto Octavius, que usaba un arnés especial que lo ayudaba a controlar estos brazos robóticos, que lo ayudaban con su trabajo. Pero tuvo un accidente y ahora esos brazos están fusionados permanentemente a su columna vertebral. Después del accidente, comenzó a llamarse Dr. Octopus.
Hemos sido enemigos durante unos 5 meses. De todos modos, se había escapado de la cárcel y estaba tratando de robar un dispositivo, un acelerador de partículas de este laboratorio en Staten Island. Suspiró. No lo supe hasta que llegué, pero mi amiga estaba allí en ese momento. Estaba solicitando un trabajo. Traté de mantenerla a salvo mientras buscaba a Doc Ock, pero finalmente comenzamos a pelear, y todo lo que pude hacer fue mantenerla fuera del fuego cruzado. Lo derroté, lo tenía enredado y listo para la policía, cuando hubo un accidente. El acelerador de partículas se activó. Enredé a mi amiga a la pared antes de que pudiera ser succionada, pero la atracción de la máquina se estaba volviendo más fuerte. Vi que una planta de la casa era arrastrada, lo que debilitó el campo y disminuyó la atracción. Eso me ayudó a darme cuenta de que el material orgánico que pasaba a través de la máquina la debilitaba. Una vez que supe que podía salvar a mi amiga enviando algo orgánico a través de ella, yo decidí dejarme arrastrar. Oracle se quedó en silencio durante unos minutos. ¿Sabías que era un portal? No sabía qué haría, admitió. No quería morir, pero, si la protegía, entonces valía la pena. Eso es muy valiente de tu parte. Él se encogió de hombros, olvidándose de que ella no podía verlo, antes de responder. Es parte del trabajo. Supongo que sí. ¿Sabes si hay alguna forma de que puedas regresar? Traté de investigar. Fui a una gran biblioteca pública y le pedí al bibliotecario libros de física cuántica. Pasé horas tratando de averiguar qué había pasado, pero, bueno, siempre se me dieron mejor la química y la biología que la física. Oracle se quedó callado por un largo momento. Spider-Man empezó a preocuparse y se sentó un poco más, haciendo una mueca de dolor en la espalda. Oráculo. Lo siento, dijo ella, avergonzada. Solo estaba pensando. Lamento oír eso. Escucha, tengo que irme. Gracias por contarme todo esto. De nada. Ciertamente, las preguntas no habían sido tan malas como él había pensado, incluso si sospechaba que ella le contaría a Batman todo lo que había descubierto. Al menos sabía que no le echarían en cara que fuera de otra dimensión. Una pregunta más antes de irme, añadió Oracle. ¿Qué es? ¿Por qué decidiste convertirte en un héroe? Las palabras del tío Ben resonaron en su cabeza. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entendido. Hablaremos de nuevo pronto, ¿de acuerdo? Bueno. Se desconectó y volvió a apagar el monitor. Peter se quedó sentado solo y volvió a observar a los murciélagos. Al menos ahora tenía algunas cosas en las que pensar. Bárbara estaba sentada en la torre del reloj, mirando sus pantallas pero sin verlas realmente. Fui a esa gran biblioteca pública y le pedí al bibliotecario libros de física cuántica. Pasé horas tratando de averiguar qué había pasado. Solo una persona había entrado a la biblioteca recientemente, ese día, de hecho, y pidió libros de física cuántica. Spider-Man había dicho que había pasado horas leyendo los libros. Peter también. El mismo Peter que parecía tan perdido e inseguro cuando entró en la biblioteca. El mismo niño que claramente había estado sin hogar y hambriento pero que no había querido tomar toda la comida gratis. El mismo que se había ido apenas 30 minutos antes de que Spider-Man detuviera el monorail. Todo encajaba. Peter Parker era Spider-Man. Recordó el encuentro con Peter ese mismo día. Parecía tener 15 años. 16 como mucho. Era un niño completamente solo. Se había sacrificado para salvar a un amigo y ahora no tenía forma de regresar a su dimensión natal. Normalmente, a ella no se le ocurriría revelar la identidad secreta de otro héroe, pero Peter Parker no existía en este mundo y lo hacía por su propia seguridad. Además, ella ya sabía exactamente quién era la persona adecuada para acogerlo. Era hora de explotar la mayor debilidad de Bruce. Capítulo 7. Interrogatorio. Su conversación con Oracle había terminado hacía 2 horas y estaba aburrido otra vez. Había intentado sentarse 1 o 2 veces durante ese tiempo y había descubierto que su factor curativo ya estaba haciendo su magia. Su espalda estaba casi curada. Todavía no estaba perfecta, pero al menos ahora podía sentarse derecho. Una vez que pudo ponerse de pie sin gemir, aprovechó para caminar por la Batcueva. No había tocado nada. Incluso si llevaba guantes, tenía la sensación de que, de alguna manera, Batman lo sabría. Aún así, la cueva era bastante genial, al igual que el gran coche negro estacionado en una gran plataforma circular. ¿Cómo se llama este? Se preguntó Peter. ¿La Batmáquina? No había estado explorando mucho tiempo cuando escuchó que bajaban las escaleras. Al menos 8 personas. Actuó en parte por instinto y disparó una telaraña al techo.
Había subido, tirando de la telaraña para esconderse donde había ido, hasta que quedó agazapado entre las estalactitas, y entonces se dio cuenta de que no tenía ninguna razón para hacerlo. Los murciélagos ya sabían de sus poderes, probablemente solo querían hablar. Observó como Batman, Nightwing, Red Orb, Red Robin, Orpan, Spoiler, Robin y Signal entraban en la cueva. Casi al unísono, todos notaron la cama vacía y comenzaron a mirar a su alrededor. Batman, sin embargo, se quedó en un lugar, como si estuviera esperando. «Vamos, Parker, ¿vas a esconderte en el techo para siempre?», se reprendió a sí mismo. Si los murciélagos iban a interrogarlo, entonces más vale que se lo quite de encima. Sonrió con sorna detrás de su máscara. Si iba a rebelarse, entonces bien podría divertirse un poco. Se arrastró por el techo hasta que vio a Red Orb. Tan silenciosamente como pudo, lanzó una sola telaraña al techo. Colgando boca abajo, se agachó hasta quedar colgando justo detrás del justiciero. ¿Buscas a alguien? Un torrente de malas palabras que habrían dejado a la tía May en estado de shock salió de la boca de Red Orb. Esto, naturalmente, llamó la atención de los otros murciélagos. Después de mirar brevemente al adolescente que colgaba del techo, Nightwing, Red Robin y Spoiler se partieron de risa. Red Orb, ahora enfrentándose a Spider-Man y refunfuñando, se quitó el casco. Llevaba una máscara de dominó roja debajo del casco, pero Spider-Man al menos podía ver cómo lucía ahora. Parecía un adolescente mayor, de 18 o 19 años, con cabello negro. Bueno, casi negro. Había un mechón de cabello blanco justo encima de su frente. ¿Es eso tinte para el cabello o está estresado las 24 horas del día, los 7 días de la semana?, se preguntó Peter. ¿Por qué te escondiste en el techo?, preguntó Batman mientras se acercaba, aparentemente ni divertido ni sorprendido por la reacción de Red Orb. No diría que me estoy escondiendo, respondió mientras se enderezaba y aterrizaba en el suelo. ¿Cómo pudiste permanecer allí arriba tanto tiempo? Red Robin caminó hacia adelante. Me quedé pegado al techo, admitió. Está bien, estoy diciendo tonterías. Red Orb empezó a hablar, notó que Robin estaba en la habitación y se aclaró la garganta. Estoy diciendo tonterías. Incluso si eres increíblemente fuerte, no hay forma de que un humano pueda simplemente pegarse a una superficie lisa. Peter saltó 2 metros en el aire, dio una voltereta y aterrizó en la pared. En lugar de su habitual postura agachada con 4 extremidades, se quedó de pie sobre la pared, mirando a Caperucita Roja. ¿Qué estabas diciendo? Está bien, eso es genial, admitió Signal, sonriendo. Red Orb se quedó sin palabras. Baja, prácticamente ordenó Batman. Spider-Man saltó de la pared y aterrizó con una voltereta hacia adelante. Spoiler silbó y le dio un codazo a Nightwing. Parece que tienes competencia, le dijo. Ya era hora, respondió sonriendo. Antes de que Spider-Man pudiera preguntarles qué querían decir con competencia hasta donde él sabía, Nightwing no tenía poderes de araña, Batman estaba parado frente a él. Si te sientes lo suficientemente bien como para asustar a Caperucita Roja, entonces estás lo suficientemente bien como para responder preguntas. Agarró el hombro del adolescente, no con brusquedad, pero el tipo tenía un agarre de hierro, y lo condujo a una larga mesa de reuniones. Los otros murciélagos sacaron sillas alrededor de la mesa y se sentaron. Al darse cuenta de que se suponía que debía hacer lo mismo, Peter tomó asiento. Signal tomó el asiento a su izquierda, mientras que Red Robin tomó el de su derecha. Batman, probablemente a propósito, tomó el asiento directamente frente a Spider-Man. Robin se sentó al lado derecho del murciélago, mirando a Peter de una manera muy inquietante. Orpan se sentó al lado izquierdo de Batman. Ella también lo estaba mirando, pero su mirada era de naturaleza más analítica. El oráculo dice que le dijiste que eras de otra dimensión, comenzó Batman. Y que llegaste aquí por accidente después de un incidente en un laboratorio. Sí. No tenía sentido negarlo. Había tenido la sensación de que ella lo diría, después de todo, ella también era una murciélago. Basándose en las miradas curiosas, pero no demasiado sorprendidas, de los otros murciélagos, Oracle también se lo había dicho. También dijo que actualmente no hay forma de regresar a su dimensión. Parte de la razón por la que Peter había elegido una máscara que le cubría todo el rostro era porque tenía tendencia a mostrar su corazón. En ese momento, estaba feliz de que la máscara ocultara la expresión abatida de su rostro. No. Intenté investigarlo, pero no terminó. Lo siento, dijo Orpan. Lo miró con simpatía, como si pudiera ver a través de la máscara. ¿Tus padres deben estar muy preocupados?, preguntó Spoiler suavemente. Peter se tensó un poco.
La gente no solía preguntar por sus padres, así que le dolía un poco cada vez que tenía que responder. Yo, no tengo padres. Solo mi tía. Nadie habló durante un minuto. Spoiler parecía avergonzado y se disculpó un poco. El resto parecía comprensivo. Especialmente, por alguna razón, Batman. Lamento cambiar de tema, pero, interrumpió Red Robin, que parecía tener miles de preguntas que necesitaban respuestas. ¿Qué diablos eres? Claramente eres un meta, pero ¿eres un tipo de alienígena o un híbrido alienígena humano? Oh. Red Robin, la voz de Batman lo detuvo en seco. Soy humano, respondió Spider-Man. Supongo que soy lo que llamarías un metahumano, esa palabra no existe en mi país. Aunque probablemente debería existir después de todos los supercriminales que han aparecido. Entonces, ¿por qué tienes poderes? Preguntó Robin. Todos lo miraban con más intensidad que antes. Claramente, esa era la pregunta que todos querían que les respondieran. Suspiró. Aparte de que el simbionte lo violara mentalmente mientras estaban unidos, nunca le había contado a nadie la historia de cómo había obtenido sus poderes. Lo pensó internamente durante unos segundos antes de darse cuenta de que, dado que no eran de su dimensión y no irían allí pronto, no podrían rastrear a nadie de los que él mencionara. Aún así, tal vez quisiera hacer una edición de buen gusto. Nací como un ser humano normal. Aparte de ser muy bueno con las ciencias, no era nada especial. Entonces, un día, fui a una excursión escolar a un laboratorio universitario. Los científicos líderes estaban experimentando con arañas modificadas genéticamente. Una de ellas se había escapado de su tanque y me mordió cuando no estaba prestando atención. Me desperté al día siguiente y me sentí diferente. Lo siguiente que supe fue que estaba escalando paredes y, después de construir mis lanzatelarañas, estaba balanceándome por la ciudad. ¿Lanzadores de telarañas? Preguntó Red Robin, intrigado. Peter levantó la muñeca de su guante lo suficiente para que la familia pudiera ver el dispositivo. Las construí yo mismo. Las telarañas no salen de mí de forma natural. Se estremeció al darse cuenta de dónde podrían haber salido esas telarañas. Y no quiero que salgan. ¿Puedo verlo? Red Robin extendió una mano. Spider-Man se inclinó un poco hacia atrás. Dejarles ver sus pistolas era una cosa, pero nadie más que él las había sostenido jamás. Déjalo en paz, le dijo Orpan a la otra justiciera. Peter le envió un silencioso gracias, aunque dudaba que ella pudiera verlo a través de la máscara. Red Robin parecía un poco decepcionado, pero se echó atrás. Nightwing entró. Entonces, una vez que obtuviste los poderes, ¿decidiste ser un héroe? No de inmediato. Ahora le daba vergüenza, pero más le valía admitirlo. Mi tía y yo no somos precisamente ricos. Una vez que me di cuenta de que tenía una fuerza increíble, comencé a trabajar como luchador. Aunque solo participé en una pelea, ¿por qué? ¿No te pagaron lo suficiente? Preguntó Trevor. No parecía crítico, ninguno de ellos lo hacía, afortunadamente, solo curioso. Peter realmente no quería pasar a la siguiente parte. Nunca le había contado a nadie esto, su mayor secreto. Su mayor vergüenza. Sí y no. Podía oír la tristeza en su propia voz y sabía que se notaba a través de la máscara. ¿Qué pasó? Preguntó Nightwing, su voz mucho más suave que minutos antes. Cuando hice mi primera pelea, gané más rápido de lo que el promotor quería. Solo me pagó la mitad de lo que había dicho que me pagaría. Cuando le dije que necesitaba más, simplemente me miró y dijo, no es mi problema. Cuando me iba, un ladrón me robó el resto del dinero de la pelea. Se dirigía directamente hacia mí, con mis poderes podría haberlo detenido fácilmente. Pero todavía estaba enojado con el promotor, así que lo dejé pasar. Me dio las gracias mientras pasaba corriendo. El promotor me gritó por dejarlo escapar. Lo miré a los ojos y le dije, no es mi problema. Bien, comentó Redor. Spoiler lo hizo callar. Esperé a que mi tío viniera a recogerme. Él había dicho que lo haría, pero nunca apareció. Terminé volviendo a casa envuelto en telarañas y encontré a mi tía llorando. Me dijo que alguien había robado el auto de mi tío y le había disparado. No llegó al hospital. La habitación estaba en completo silencio. Peter se recompuso, contento de que la máscara ocultara las pocas lágrimas que se habían derramado, y siguió hablando. Tenía que terminar. Esa misma noche salí y seguí la pista del asesino. Lo tenía acorralado en un almacén, indefenso. Quería hacerle lo que él le había hecho a mi tío. Entonces vi su cara. Era el tipo que había robado al promotor. El hombre al que dejé escapar.
Le había disparado a mi tío. Todo porque no lo detuve. Nadie habló por un momento. Luego Batman rompió el silencio. ¿Mataste al ladrón? No. ¿Cómo podría matarlo por algo que fue mi culpa? Tomó aire otra vez y lo soltó lentamente. Lo dejé por la policía. Lo asusté tanto que confesó todo y lo condenaron a cadena perpetua. Después de eso, prometí que nunca volvería a ignorar otro crimen que viera. Ahora que tenía mis poderes, haría todo lo posible para asegurarme de que nadie tuviera que pasar por lo que yo había pasado. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nuevamente nadie habló. Batman, nuevamente, rompió el silencio. Gracias por decírnoslo, Peter. Espera, ¿qué? Levantó la mirada rápidamente. Una familia llena de detectives, ¿recuerdas? Red Hood le dedicó una sonrisa satisfecha. Nadie puede mantener su identidad en secreto durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo? Su cerebro no funcionaba. No llevaba ni 2 días allí, ¿cómo demonios? No revelaremos tu identidad a nadie, prometió Nightwing. Aunque, como técnicamente no existes aquí, no hay mucho que mantener en secreto. ¿Qué quieres de mí? Dijo finalmente Spider-Man. Los murciélagos no se habrían tomado tantas molestias para ayudarlo y lograr que se desahogue sin tener algún motivo. Queremos que sigas haciendo lo que hiciste hoy, admitió Batman. Sigue defendiendo a Gotham. Lo que te ofrecemos es un equipo con el que trabajar y un lugar donde vivir. ¿Qué? ¿Quiere decir que estás dentro, Bugboy?, respondió Red Hood. Las arañas son arácnidos, no insectos, corrigió Red Robin. Comenzaron a discutir mientras Spider-Man pensaba en lo que Batman había dicho. Necesitaba un lugar donde quedarse, y cuántas veces durante las últimas 36 horas había deseado tener un super equipo que lo ayudara a regresar a Nueva York. Aún no estaba seguro de los murciélagos, pero parecían confiables. De todos modos, su sentido arácnido no detectaba nada peligroso en ellos. Y el sentido arácnido nunca se equivocaba. Hay un problema, le dijo Signal. Spider-Man se giró para mirarlo. Continuó, no puedes usar una máscara cuando estás con nosotros todo el tiempo. Si quieres unirte, vamos a necesitar ver tu cara. Instintivamente, su mano se dirigió a su máscara. Una cosa era que ya hubieran averiguado su nombre, como lo habían hecho, de todos modos. Pero ninguno de ellos había visto su rostro todavía. Por lo que sabía de ellos y la amabilidad que ya le habían demostrado, quería unirse a ellos. Pero le pedían una gran muestra de confianza. Si te hace sentir mejor, Signal le lanzó una mirada a Batman. Se detuvo un momento antes de asentir levemente con la cabeza. Signal se giró para mirar a Spider-Man y luego se quitó el casco amarillo. Era un adolescente y parecía tener la edad de Peter. Tenía el pelo negro, corto y rizado y cálidos ojos marrones. Le dirigió una sonrisa amistosa. Puedes confiar en nosotros, Peter. Uno por uno, todos los miembros de los murciélagos, menos Batman, se quitaron o bajaron sus máscaras. La mayoría de ellos parecían tener la edad de Peter o un poco más. Robin parecía más joven sin su máscara, aunque de alguna manera eso hacía que su mirada fuera aún más inquietante. Sin máscara, todos miraron a Peter expectantes. Dudó un momento y detuvo la mano a medio camino de su propia máscara. Luego, antes de poder cambiar de opinión, se la quitó lentamente. Miró la mesa antes de levantar la vista. Todo lo que vio fueron caras sonrientes. No estabas bromeando, es joven, comentó Spoiler. ¿Qué edad tienes, 14? 16, le dirigió una débil imitación de la famosa mirada de Gwen. Dudaba que fuera tan fría como la de ella, pero consiguió que Spoiler se retractara, aunque podía oírla reírse por lo bajo. Es bueno ver tu rostro finalmente. Batman atrajo la atención de todos. Mientras Peter observaba, se quitó la capucha. Un hombre de entre 30 y tantos y 40 y tantos años, con cabello oscuro y ojos azules serios pero amables, le dio al adolescente una sonrisa sorprendentemente cálida. Soy Bruce Wayne. Bienvenido a la familia, Peter. Capítulo 8. Un hogar completamente nuevo. La reunión se levantó poco después de la gran revelación. Peter se debatió sobre si volver a ponerse la máscara, pero decidió no hacerlo cuando vio que nadie más lo hacía. Los demás lo acompañaron por las escaleras por las que todos habían bajado. No sabía qué esperar cuando llegó a la cima, pero tuvo que admitir que se quedó boquiabierto cuando salió de la escalera. Había estado en el ático de los Osborn suficientes veces como para saber cómo era la casa de una persona rica. La mansión en la que se encontraba superaba a todas las demás.
Los techos eran ridículamente altos, lo cual era útil cuando uno era un hombre araña al que le gustaba trepar por las paredes, y cuadros que valían más que la casa de la tía May colgaban en todas las paredes. Y eso era solo en la habitación a la que él y los murciélagos entraron. El resto de la mansión, o al menos lo que vio de ella mientras caminaba hacia la cocina, lo mantuvo en un silencio atónito. Su audición mejorada le permitió saber que algunos de los murciélagos más jóvenes se estaban riendo de él. El mayordomo los recibió en el comedor, después de haberles preparado una comida que incluía un gran pavo asado, patatas, ensalada y panecillos. Su estómago empezó a gruñir al verlo. De repente, ser parte de la familia Bat parecía bastante bueno. Mañana te daremos un recorrido oficial por Wayne Manor, le dijo Bruce Wayne mientras todos se sentaban alrededor de la mesa. Peter, que todavía no sabía qué decir, asintió. Gracias, señor Wayne. Solo Bruce. Está bien, Bruce. Para alguien como él, que había pasado toda su carrera de superhéroe trabajando solo, manteniendo su identidad en secreto y juntando dinero para pagar lo que necesitaba, esta nueva vida era bastante surrealista. Entonces, dijo Nightwing mientras comenzaba a cortar su trozo de pavo, sabemos tu nombre. Supongo que querrás saber el nuestro. Soy Richard Grayson, pero la mayoría de la gente me llama Dick. ¿En serio? Dijo Peter antes de poder detenerse. Y él pensaba que Puni Parker era malo, pero Nightwing/Dick se limitó a resoplar. Cualquier chiste que quieras hacer sobre mi nombre, hazlo ahora. Créeme, los he escuchado todos. Algo que deberías saber ahora mismo, Pete, dijo Spoiler desde el otro lado de la mesa. Es imposible avergonzar a Dick. Y quiero decir imposible. Te creo, dijo mientras probaba un bocado de su comida. El mayordomo, que se había presentado como Alfred, era un chef increíble. No tan bueno como la tía May, claro, pero definitivamente estaba muy cerca de serlo. Entonces, Peter, dijo Red Robin, supongo que no trajiste una maleta a Gotham. ¿Necesitas algo? Traje mi mochila del colegio conmigo, admitió. Metí mi ropa de civil dentro y la até a la pared con una cinta antes de ir a detener el monorail. Probablemente todavía esté allí. Aparte de eso, no terminó. Como había dicho Red Hood, esta era una familia de detectives. Red Robin y Red Hood intercambiaron una mirada y asintieron antes de volver a su comida. La conversación giró en torno a otros temas después de eso, con Bruce haciéndole preguntas sobre la escuela, parecía muy interesado en saber que Peter era experto en ciencias, su trabajo de héroe y algunos de los villanos a los que se había enfrentado. También se enteró de los nombres del resto de los murciélagos, y que prácticamente todos ellos eran hijos adoptados legal o extraoficialmente de Bruce. Robin/Damian fue la única excepción, ya que era el único hijo biológico de Bruce. A Peter no le resultó difícil darse cuenta de que ahora se encontraba entre los niños adoptados de Bruce. Lo pensó un segundo antes de encogerse de hombros. Ya lo habían adoptado una vez cuando su tía y su tío lo acogieron. Al menos esta vez tenía el beneficio de saber que su cuidador anterior todavía estaba vivo. El comienzo de esa oscura línea de pensamiento fue interrumpido por Alfred, que trajo una gran bandeja de galletas. Peter se unió a los demás para lanzarse a por las golosinas. Spoiler/Stepan y le dijo que las galletas de Alfred habían ganado premios, algo que el arácnido creyó de inmediato. Las cosas se pusieron interesantes cuando solo quedó una galleta en el plato. Los 7 hijos de Batman se pelearon a puñetazos por ello. Bruce simplemente se sentó y observó, bebiendo tranquilamente una taza de café. Peter observó con los ojos muy abiertos durante un minuto antes de darse cuenta de que la pelea había dejado la última galleta completamente desprotegida. Gritó Damian cuando hubo un lapso en la pelea. ¿Quién se lo llevó? Esa frase hizo que todos se quedaran congelados mientras miraban el plato vacío. ¿Buscas esto? Los 7 niños murciélago miraron hacia arriba al unísono. Peter estaba sentado tranquilamente en el techo, sonriendo y sosteniendo la última galleta. Solo su sentido arácnido logró salvarlo de la cuchara que alguien le arrojó. Damian. Escuchó Peter gritar a Bruce. ¿Qué? Esta vez no era un tenedor. Se dirige a la sala de estar. Gritó Signal/Duque mientras Peter se arrastraba a 4 patas por el techo. Pasó los siguientes 5 minutos esquivando almohadas que los niños murciélagos, que se reían, le arrojaban mientras él sostenía la galleta. Cualquier intento de morderla hacía que le lanzaran más almohadas. Probablemente se hubiera atragantado si hubiera intentado comérsela. De todos modos, se estaba riendo demasiado fuerte.
Honestamente, no podía recordar la última vez que había hecho esto, simplemente divertirse con sus poderes. Ejem. Todos los lanzamientos de almohadas se detuvieron en el momento en que una voz inglesa mayor habló. Los otros justicieros intentaron actuar con inocencia, a pesar de que había almohadas por toda la habitación. Peter también intentó parecer inocente, pero eso era bastante difícil cuando sonreías como un idiota y te quedabas pegado al techo. Maestro Peter, comenzó Alfred. Puede arrastrarse por las paredes si lo desea, pero en el futuro, por favor, quítese primero los zapatos. A mi edad, es difícil borrar las huellas del techo. Peter no había dejado huellas, pero vio la intención del mayordomo. Cayó al suelo y dio 3 volteretas antes de aterrizar de pie. El mayordomo enarcó una ceja, pero no dijo nada. Luego se volvió hacia los otros justicieros. Quiero que recojan todas esas almohadas en 1 hora. No dijo nada más, pero su tono implicaba que se arrepentirían si no hacían lo que decía. Una vez que se fue, la atención de todos volvió a centrarse en lo que Spider-Man sostenía. O, mejor dicho, lo que no sostenía. ¿Dónde está?, preguntó Huérfano Barracas. No lo sé, dijo Peter con la boca llena. Tragó saliva y sonrió. No vio la almohada que Damián apuntaba a su cabeza hasta que fue demasiado tarde. Capítulo 9. Policías, ladrones y cocodrilos, Dios mío. Peter no recordaba la última vez que había podido dormir hasta tarde. Durante el año escolar, dedicar tiempo a estudiar, hacer patrullas, reunirse con amigos, ayudar en el laboratorio de la ESU, durante los 3 meses que estuvo allí como pasante, y tomar fotografías para el bucle apenas le había dejado tiempo para respirar. Había tenido que sacrificar mucho sueño para intentar cumplir con sus responsabilidades. Ahora, lo único de lo que tenía que hacerse responsable era de descansar bien por la noche. Le habían dado una de las habitaciones de invitados de la mansión Wayne, había una docena de ellas limpias y listas para cualquier murciélago que pudiera necesitar un lugar donde quedarse, y le habían dicho que se sintiera como en casa. Le habían dejado un cepillo de dientes, pasta de dientes y otras cosas que necesitaría para que las encontrara. No se había dado cuenta de lo agotado que había estado por los eventos del día hasta que vio la cama. Se tomó el tiempo suficiente para quitarse las botas y poner su máscara y pistolas en la mesita de noche antes de caer hacia adelante sobre la cama, inconsciente al instante. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz del sol entraba a raudales por la ventana. Se frotó la cara y miró el reloj, que marcaba las 9 de la mañana. Decidió que sería mejor levantarse. Después de ducharse en el baño adjunto, se dio cuenta de que habían dejado una pila de cosas sobre la cómoda, junto con una nota de Dick. Tim y yo pensamos que podrías usar estos hasta que consigas el tuyo. PD, mira el costado de la cómoda. Peter miró obedientemente y sonrió. Su mochila estaba en el suelo, apoyada contra la cómoda. Rápidamente rebuscó en ella. Los bocadillos que había cogido de la biblioteca habían desaparecido, ya no le importaba lo que les hubiera pasado, pero su ropa, el libro de texto de biología, el teléfono y la cámara seguían allí. Sonrió. Después de haber estado rodeado de tantas cosas nuevas en los últimos 2 días, era agradable ver algo familiar. Mientras sacaba su ropa de la bolsa, cayó un pequeño trozo de papel. Lo recogió, y se quedó paralizado. Simplemente lo miró fijamente durante 1 minuto antes de sacudir la cabeza. No pienses en eso ahora. Abrió un cajón de la cómoda y metió el cuadrado de papel dentro, cerrándolo prácticamente de golpe. Inmediatamente después miró la pila y se dio cuenta de que se trataba de ropa. Habían visto a dueños anteriores y probablemente eran 1 o 2 tallas más grandes, pero claramente se las habían dejado a él. Peter miró su camiseta azul, la olió y puso cara de pocos amigos. Sí, la ropa prestada fue la mejor opción. Por suerte, la ropa le quedaba un poco grande, por lo que podía usarla encima del disfraz como siempre. Le habían dejado un par de jeans celestes, una camiseta roja brillante y una chaqueta con capucha azul oscuro. No le habían dejado zapatos, pero no había problema. Las zapatillas negras de Peter todavía estaban en buenas condiciones. Dejó su ropa vieja sobre la cama, decidió que se ocuparía de ella más tarde y trató de encontrar el camino a la cocina. El olor a café finalmente lo llevó allí y le permitió ver una imagen impactante. Una mujer pelirroja con gafas estaba sentada en una silla de ruedas a la mesa, leyendo un libro y bebiendo café. Le pareció oírlo acercarse y levantó la vista, sonriendo al verlo. Buenos días, Peter, ¿o prefieres Spider-Man? Bárbara. Su cerebro había dejado de funcionar nuevamente. Babs, para abreviar, si quieres. Le hizo un gesto para que se sentara.
Muy confundido, él se sentó. Ella tomó otro sorbo de café antes de compadecerse de él y explicarle. He sido miembro de los murciélagos durante años. De hecho, fui la primera Badger, hasta que, se miró las piernas antes de continuar. Para seguir siendo un miembro útil del equipo y proteger a Gotham, me convertí en el centro de control de la misión de la familia Bat. Finalmente unió los puntos. Eres Oracle. Ella asintió, sonriendo. Él frunció el ceño. ¿Cómo supiste que soy Spider-Man? ¿En serio? Me lo dijiste. ¿Recuerdas cuando dijiste que sacaste libros de física cuántica de la biblioteca? No mucha gente los pide, y los pocos que lo hacen no suelen ser adolescentes. No fue tan difícil. Peter sintió que su rostro se enrojecía y se sintió más que aliviado cuando Alfred entró. Buenos días, señorito Peter. Puso un plato con huevos revueltos, tostadas y frutas cortadas frente a él, junto con una taza de té. La taza era roja y azul, con un extraño símbolo dorado sobre ella, tenía forma de W. Espero que haya dormido bien. Genial, en realidad. Gracias, Alfred. Miró a su alrededor. ¿Dónde están los demás? El maestro Bruce y el maestro Tim tenían compromisos que atender y el maestro Dick tenía que regresar a Blüdhaven. Creo que todos los demás todavía están durmiendo. ¿En serio? Pensó que él era el último en levantarse. Algunos de ellos se encargaron de las patrullas nocturnas después de que te quedaste dormida, explicó Bárbara. Bruce no quería que patrullaras hasta que tu espalda estuviera totalmente curada. Peter pensó por un segundo. A diferencia de la noche anterior, su espalda estaba perfectamente bien. Había descubierto que su factor de curación funcionaba más rápido cuando dormía. Entonces, dejó la taza sobre la mesa. Ahora que sabes lo que harás como Spider-Man, ¿has pensado en tu identidad civil? ¿Qué quieres decir? Parte de ser un héroe en Gotham significa mantener una vida civil. Todos tenemos trabajos o asistimos a la escuela para parecer más ciudadanos comunes. Yo tengo la biblioteca, Bruce tiene su reputación de playboy multimillonario, Tim dirige Industrias Wayne, espera, ¿qué? ¿Tim no tiene 17 años? Bárbara parecía contener la risa. Tim es el director ejecutivo interino de la empresa de Bruce. Bruce tiene suficientes acciones en ella como para que ambos se beneficien, y eso ayuda a consolidar la imagen de playboy de Bruce a los ojos del público. Sin embargo, la mayoría de nosotros elegimos trabajos más mundanos. Mantener un perfil bajo ayuda a evitar sospechas. Peter asintió lentamente. Comprendía la importancia de no rendir lo suficiente para despejar las sospechas. Las pruebas de fútbol del otoño pasado habían sido un doloroso recordatorio de ello. Bueno, en mi país trabajaba como fotógrafo para el Daily Bugle. Cuando no estaba haciendo eso, estaba estudiando. Está bien, eso es bueno. ¿Cuánto tiempo llevas en la escuela? Acabamos de empezar las vacaciones de primavera. Ya casi termino el tercer año, bueno, ya lo estaba haciendo de todas formas. Está bien. Bruce ya está trabajando para crear una identidad falsa para ti aquí. Probablemente te hará un examen de ingreso general en algún momento. Si cree que te beneficiará, te inscribirá en una escuela aquí. Genial, dijo Peter sin entusiasmo mientras le daba un mordisco a su tostada. Después de todo lo que había pasado en los últimos 2 días, volver a verse envuelto en el drama de la escuela secundaria era lo último que quería. Ella sonrió y puso los ojos en blanco. De cualquier manera, la fotografía podría ser un buen trabajo civil para ti. ¿Qué solías fotografiar? Su cara se puso roja. Hombre araña. Bárbara se detuvo un momento antes de estallar en carcajadas. ¿En serio? Peter no pudo evitar reírse con ella. La gente siempre me preguntaba cómo había logrado sacar tantas fotos de él. Los dos se rieron aún más fuerte antes de que Bárbara se calmara. Tal vez no quieras decirle eso a Bruce. Probablemente te daría un sermón sobre arriesgar tu identidad. En realidad, me ayudó a mantener mi identidad en secreto, dijo y le dio un mordisco a los huevos. Peter Parker no puede ser Spider-Man si le está tomando fotos. La gente simplemente pensó que yo era un gran fanático de Spidey. Bueno, probablemente deberíamos evitar eso aquí. Cuando eres miembro de los murciélagos, tienes que proteger la identidad de todos los demás, así como la tuya. Así que no hagas nada que pueda exponernos a alguno de nosotros, ¿de acuerdo? Créeme, ya aprendí la lección sobre eso. Sus pensamientos se dirigieron hacia cuando Venom intentó desenmascararlo. Había tenido pesadillas en las que lo inmovilizaban y lo alimentaban a la fuerza con un limpiador genético durante semanas. ¿Pasó algo? Bárbara parecía preocupada. Sí, realmente no quiero hablar de eso.
Está bien, ya sabes, ¿qué? El departamento de policía de Ciudad Gótica siempre está buscando fotógrafos de escenas del crimen. Con todos los delincuentes que hay aquí, muchos fotógrafos se asustan y renuncian en un mes. Puede ser difícil porque eres tan joven, pero ¿considerarías un trabajo temporal con ellos? Pensó en ello. Algunos de los policías de allí estaban felices de trabajar con los murciélagos, pero por lo que había leído, muchos de ellos los odiaban. Por otra parte, los policías de Nueva York habían estado igualmente en conflicto acerca de confiar en Spider-Man. Y al menos aquí no había ningún Jameson que lo llamara una amenaza, ¿por qué no? Estuvo de acuerdo. Bebió un poco de té antes de que se enfriara demasiado. Por cierto, ¿cómo es que la policía confía tanto en los Bats? La policía de Nueva York tardó una eternidad en empezar a confiar en mí. Estaba bastante seguro de que al menos un policía le había disparado antes. Bárbara sonrió. El comisionado Gordon ha confiado en Batman desde que apareció. ¿Confías en él? Él es mi papá. No importa. Una vez que Peter terminó su desayuno, corrió a buscar su bolso. Bárbara lo recibió en la puerta. Alfred tuvo la amabilidad de llevarlos a la ciudad. El cuartel general del departamento de policía de Ciudad Gótica era más pequeño que el de Nueva York, pero no por ello menos impresionante, y ligeramente intimidante. Se quedó cerca de la silla de ruedas de Bárbara mientras pasaban. La mayoría de los policías conocían a Bárbara y la saludaron con calidez. Miraron a Peter con curiosidad, pero el hecho de que estuviera con la hija del comisionado evidentemente fue suficiente para evitar que hicieran preguntas. Bárbara. Una policía hispana levantó la vista de su escritorio y le sonrió a Bugs. Parecía un poco más joven que Batman, pero a diferencia de él, tenía algunas canas en el pelo. Tenía el aspecto de una policía canosa y experimentada, pero tenía una bonita sonrisa. Detective Montoya. Bárbara se acercó lo suficiente al escritorio de la policía para darle un rápido abrazo. El detective Montoya miró a Peter. Bárbara siguió su mirada. Oh, este es Peter Parker. Nos conocimos ayer en la biblioteca. Peter, esta es la detective Renee Montoya. Ha sido una de las mejores policías del GCPD durante años. Hola. Hizo un pequeño gesto con la mano. Hola, Peter. Si tenía más preguntas, decidió guardarlas para más tarde. Bárbara, tu padre está en su oficina. Killer Croc se escapó de Arkham anoche. No digas más, suspiró Bárbara. Iré a ver cómo está. Ella se alejó del escritorio de Montoya y caminó por el pasillo, con Peter siguiéndola. ¿Quién es Killer Croc?, susurró. Croc es un metahumano con una fuerza mejorada. También es un criminal profesional que ha pasado la última década entrando y saliendo de Arkham. Arkham es un manicomio. La mayoría de los delincuentes de la ciudad están locos, por lo que generalmente los envían allí cuando los atrapamos. Peter asintió mientras se acercaban a la puerta de una oficina. La ventana estaba cubierta de escarcha y tenía impresas las palabras comisionado de policía J. Gordon. Peter se preguntó por un momento si debían tocar, pero Bárbara simplemente abrió la puerta y entró. El comisario Gordon era un hombre de unos 50 y tantos años, por lo menos. Su pelo se había vuelto casi gris, pero todavía tenía rastros de rojo que combinaban perfectamente con el pelo de su hija. Llevaba gafas y tenía el aspecto de alguien a quien nunca más se le podía sorprender. Una vez más, Peter recordó mucho al capitán Stacky. Estaba sentado en su escritorio, mirando un expediente, cuando llegaron. Levantó la vista al oír el sonido de una silla de ruedas, y su rostro se iluminó al instante. Se levantó y fue directo hacia Bárbara, abrazándola. ¿Cómo estás, Bugs? Antes de que pudiera responder, el policía se dio cuenta de que Peter estaba allí. ¿Y quién es tu amigo? Papá, él es Peter Parker. Hola, sonrió levemente. El comisionado Gordon le sonrió y asintió antes de volver a centrarse en Bárbara. Se está quedando en Wayne Manor, dijo, poniendo énfasis en las dos últimas palabras y levantando una ceja. Su padre suspiró. ¿Lo hizo otra vez, no? Preguntó el comisario Gordon, riéndose. Sí, asintió Bugs. Peter se preguntó si estaban haciendo referencia a una broma interna. De todos modos, continuó, me dijiste la semana pasada que el GCPD necesitaba más fotógrafos de la escena del crimen. Sí, su padre asintió, como si se estuviera preguntando a qué se refería. Resulta que Peter es fotógrafo. Incluso ha vendido fotografías a medios de comunicación. ¿En serio? El viejo policía parecía algo impresionado. Se volvió hacia Peter. ¿Qué salidas?
La mayor parte de los ejemplares se los vendía un periódico de Nueva York llamado The Daily Bugle. Probablemente no lo encontrará en internet. Era una organización bastante pequeña. Peter ya sabía que el comisionado no encontraría nada. Mientras Jameson se jactaba de que su periódico era el más leído en Nueva York, nadie en Gotham lo había leído, o lo haría jamás. Aún así, es impresionante para alguien de tu edad. ¿Tienes 17 años? 16. ¿Qué es lo que fotografiaste principalmente? Vendía fotografías de héroes locales, respondió Bárbara por él. Luego lo miró con mala cara. A pesar de ponerse en peligro en el proceso de conseguir esas fotografías, Peter logró parecer tímido. Bueno, el comisario se puso la mano en la barbilla. No solemos contratar adolescentes, pero como ya tienes experiencia, está bien. Se volvió hacia Peter. Estaría dispuesto a hablar con mis superiores y darte una oportunidad de prueba. Vendrías para algunos casos menores. Robos, accidentes de coche, allanamientos, nada demasiado peligroso. Si demuestras que eres bueno en eso, aumentaremos tu salario y te daremos un horario más regular. Sin embargo, es posible que veas las secuelas de los ataques de algunos de los delincuentes de Gotham, lo que significa que podrías ver a Batman o sus asociados. Pueden ser un poco intimidantes. ¿Crees que puedes manejarlo? Peter sonrió con sorna. Una vez fotografié a 3 líderes de pandillas, peleándose frente a un teatro de ópera. Creo que puedo con un tipo disfrazado de murciélago. ¿Eso es lo que dices ahora?, murmuró el comisionado Gordon mientras negaba con la cabeza. Luego le sonrió a Peter. Como dije, te daremos una oportunidad. ¿Te quedarás en Wayne Manor? Él asintió. Bien, entonces sabré cómo comunicarme contigo. Si surge un caso en el que te necesiten, te llamaré. Gracias, señor, asintió Peter. Prometo que llegaré lo más rápido que pueda. No hay necesidad de apresurarse, dijo el comisario riendo. Solo te tendré en caso de robos o accidentes de tráfico, nada demasiado grave. Sobre todo nada como, se produjo un gran estruendo en el exterior. A través de la ventana, Peter vio como unos brazos invisibles arrojaban un coche vacío contra un edificio. Los gritos y los gritos de los agentes hicieron que los 3 salieran de la oficina del comisario Gordon. El primer policía que los vio fue el detective Montoya. Es Croc. Está robando un vehículo blindado. El comisario, después de despedirse rápidamente de Bárbara, corrió tras ella. Bárbara giró su silla de ruedas. Peter, tenemos que... Ella estaba hablando con una habitación vacía. No fue difícil encontrar a Killer Croc. Es bastante difícil no ver a un hombre gigante con piel escamosa corriendo por una calle de la ciudad mientras sostiene un vehículo bancario blindado sobre su cabeza. El hecho de que pensara eso tan a la ligera dice mucho sobre mi vida. Spider-Man reflexionó mientras se lanzaba contra el villano. Por lo que podía ver, el cocodrilo se dirigía al río. No tenía ninguna duda de que este cocodrilo sabía nadar y claramente poseía una fuerza que rivalizaba con la de Rhino. La velocidad es la clave, pensó. Estaba agradecido de haber recargado sus cañones la noche anterior. Mientras se preparaba para aterrizar, uno de los policías de Gotham le disparó a Croc. Este se dio la vuelta con los ojos amarillos en llamas. Volcó el vehículo blindado de modo que cayeron numerosas bolsas de lona, sin duda llenas de dinero. Luego comenzó a apuntar el camión hacia los policías. Spider-Man aterrizó justo entre los policías y el cocodrilo. No llegó a tiempo de evitar que el rebelde lanzara el auto, pero fue lo suficientemente rápido para atraparlo con sus redes. La vista del vehículo de 7 toneladas suspendido en el aire hizo que todos los policías, cocodrilos y civiles se detuvieran y se quedaran mirando por un segundo. Entonces, empezó Spider-Man, eres la billetera ambulante de la que he oído hablar. Los ojos de Croc se clavaron en él. ¿Quién diablos eres tú? Soy solo tu amigable vecino Spider-Man. Los ojos de su máscara se entrecerraron. También soy el tipo al que no le gusta que se ponga en peligro a personas inocentes. Retírate y esto será más fácil para todos. Croc se rió. ¿Crees que le tengo miedo a un pequeño insecto? ¿Sabes? Ese es un error común, las arañas en realidad son, su sentido arácnido se activó. Croc había cogido otro coche y se lo había lanzado. Era un taxi normal y corriente, vacío en ese momento. Mientras volaba sobre su cabeza, Spider-Man le disparó 2 telarañas y se retiró. El auto se detuvo y salió disparado hacia Croc. Los ojos del hombre se abrieron de par en par cuando el taxi voló hacia él y esquivó el auto justo a tiempo. Spider-Man, sin siquiera respirar, sacudió la cabeza. Debería haber tomado el camino más fácil. Sí.
Croc se puso de pie, claramente más enojado que antes. Debería haberte aplastado yo mismo. Corrió hacia Spider-Man, dispuesto a golpearlo hasta dejarlo hecho polvo, pero no se dio cuenta de que Spider-Man estaba parado justo frente a una boca de incendios. Espéralo, ahora. Saltó y dio una voltereta hacia atrás, aterrizando en cuclillas con las 4 extremidades en la pared detrás de él. Aterrizó justo a tiempo para ver a Croc golpear la boca de incendios, y recibir un chorro de agua a alta presión en la cara. La fuerza lo hizo caer hacia atrás. Con su audición agudizada, Spidey escuchó a un par de transeúntes reírse. Croc se levantó de nuevo y señaló al trepamuros. Tú. Te mataré. ¿Por qué? ¿Por qué te hice duchar? Créeme, les estaba haciendo un favor a todos. El hombre cocodrilo rugió y dio un salto, desafiando la física hacia la pared en la que estaba sentado Spidey. No es muy inteligente, se enoja fácilmente, y apuesto a que no sabe volar. Hundiendo sus dedos con garras en el cemento, comenzó a perseguir al héroe adolescente. Spider-Man lanzó una telaraña al costado del edificio, luego la conectó a un edificio al otro lado de la calle. Confiando en su equilibrio sobrehumano, pisó la telaraña y se quedó allí como un equilibrista. Se cruzó de brazos y miró a Croc, recordando una broma que había usado una vez con Lizard/Doc Connors. Oye, trepar por las paredes es mi especialidad. Si empiezas a tejer telarañas te demandaré. Me han procesado por cosas peores. Gruñó Croc mientras saltaba hacia Spider-Man, y rápidamente se dio cuenta de que estaban a varios pisos de altura. Su error se reflejó en su rostro mientras comenzaba a caer. Con calma, Spider-Man le lanzó 2 gruesas telarañas a Croc, atrapándolo por los tobillos. Conectó ambas telarañas al cable alto en el que se encontraba parado y luego saltó, aterrizando en el suelo con facilidad. Croc estaba colgando boca abajo, a 8 pies sobre la calle. En lugar de parecer aliviado por el hecho de que no se había convertido en el panqueque más escamoso del mundo, comenzó a agitarse y a girar cuando vio a la araña. Te aplastaré por esto, insecto tonto. ¿Soy tonto? ¿Quién de nosotros está haciendo una impresión de piñata? Se dio la vuelta y vio que varios agentes de policía, entre ellos el comisario y Montoya, lo miraban fijamente. Hizo un gesto con el pulgar hacia Croc. Tienes aproximadamente 1 hora antes de que esas telarañas desaparezcan. Hizo un saludo casual, recordando lo que el capitán Stacy le había dicho sobre no usar su mano izquierda, disparó una telaraña y se alejó. Peter regresó a la sede del GCP de menos de 5 minutos después de derrotar a Killer Croc. Se detuvo en un callejón el tiempo suficiente para cubrir su disfraz con la ropa prestada, volviéndose de nuevo el Peter Parker común y corriente, antes de volver a meterse en el edificio. Afortunadamente, la mayoría de los oficiales habían ido a buscar a Croc y habían dejado el edificio prácticamente vacío. Por desgracia, se encontró con una Bárbara enfadada esperándolo. De alguna manera, la mirada que le estaba dando era peor que cualquiera de las miradas sucias que acababa de recibir de Croc. ¿Dónde estabas? Mierda. No puedo decir la verdad cuando existe la posibilidad de que un policía me escuche. Fui al baño. Hizo una mueca de dolor. Parker, eres un idiota. Estaba mintiendo cada vez peor. Bárbara frunció el ceño aún más. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Alfred. Luego, comenzó a caminar hacia el frente del edificio. Hablaremos de esto en el auto. Alfred apareció menos de 2 minutos después. En cuanto llegaron a la calle, el mayordomo, con una sonrisa burlona, empezó a hablar. Escuché algo muy interesante en la radio mientras subía. Al parecer, el intento de Killer Croc de robar un vagón bancario fue frustrado por Spider-Man, que dejó al criminal colgando de telarañas como si fuera un adorno navideño gigante. Peter sonrió y miró por la ventana. Vaya, qué raro que me lo haya perdido, es extraño que no lo supiera, empezó a decir Bárbara, mirándolo con enojo. Él sintió que se encogía. Nunca había creído que fuera posible, pero había encontrado a alguien con una mirada que podía igualar la de Gwen. Ella siguió así por 1 minuto más antes de que su rostro se suavizara. No estoy enojada contigo por detener a Croc. Él es peligroso y ha matado a mucha gente. El hecho de que puedas derrotarlo tan fácilmente es asombroso. Pero ya no eres un acto en solitario. Necesitas avisarle a alguien, preferiblemente a Oracle o Batman, antes de salir. ¿Qué pasa si algo te sucede durante una pelea y ninguno de nosotros sabe dónde encontrarte? Sintió que su rostro se enrojecía. Ella había dicho muchas cosas buenas. Estaba tan acostumbrado a salir corriendo a detener un crimen cuando aparecía.
Ella debió estar preocupada cuando él salió corriendo. Cuando regresemos, continuó Bugs, instalaremos un comunicador en tu máscara. Todos tenemos uno para cuando estamos en el campo. Te conecta conmigo y con todos los demás murciélagos, para que puedas pedir ayuda si la necesitas. Y para que puedas avisarme antes de lanzarte de cabeza al peligro. ¿De acuerdo? Él asintió. Está bien. Jason salió de su habitación bostezando. Según el reloj, era casi mediodía. Alfred no estaba, así que agarró un trozo de pizza fría del frigorífico. Se lo llevó a la sala de estar, cogió el mando a distancia y encendió el televisor. Estaba en el canal de noticias, con Summer Gleason hablando de Spider-Man. Un fuerte hizo que, seguido de una serie de malas palabras, despertó al resto de la familia.